Si tú vives en una ciudad de tamaño mediano, aproximadamente al día te encuentras con unas 360 personas diferentes. Personas a las que ves en transporte público, en la calle, en un centro comercial o en tu entorno como en tu trabajo o cerca de tu casa. 360 vidas, de las cuales probablemente de la gran mayoría tú desconoces por completo su historia, sus secretos y su pasado. Cosas que seguramente jamás vas a conocer. Entre tantas personas, ¿cómo podrías identificar a un criminal? O peor aún, ¿cómo saber si alguno de ellos ha cometido un acto tan macabro que ni siquiera nos lo podemos imaginar? ¿Cómo podrías entonces tú saber si alguna vez te has llegado a topar con un asesino? La respuesta es que no podrías. Es prácticamente imposible saberlo. Sin embargo, hay quienes sin saberlo en el momento han tenido encuentros con estas personas. Personas que parecían tan comunes como cualquier otra, pero que en realidad ocultaban una mente sumamente retorcida. Lo más escalofriante es que muchos de esos encuentros pudieron haber terminado en una terrible tragedia, pero ya sea por obra del destino, un golpe de suerte, algo divino o simplemente azar, estas personas lograron escapar y vivir para contarlo. Hoy te contaré algunos de estos relatos, así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son historias de personas que se encontraron cara a cara con un asesino. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Masketman. Les doy la más cordial bienvenida a Mundo Creepy y aquí comenzamos. Antes de entrar de lleno en las historias, quiero aclarar algo muy brevemente. Estas experiencias fueron compartidas a través de diversas publicaciones por usuarios de Reddit, una plataforma que ya hemos mencionado varias veces en este canal. Es decir, son relatos de los propios usuarios y queda a criterio de cada uno de ustedes decidir si creen o no en la veracidad de estos relatos. Con esto aclarado, comencemos. Naunty Nienel, usuario del subreddit Unresolved Mysteries, comentó lo siguiente. Era periodista en un periódico local, trabajando el turno de domingo por la tarde, cuando recibió una llamada sobre un hombre cuyo coche había sido robado con su hijo de 2 años dentro. Me dirigí a la estación de policía para entrevistarlo, obtener una foto del niño y publicarla, con la esperanza de que alguien lo reconociera y ayudara así a localizarlo. Este hombre estaba visiblemente destrozado. Yo llevaba años como periodista, había viajado mucho y pocas cosas lograban afectarme, pero aquel hombre, claramente, estaba en una situación desesperante. Sinceramente me costaba mantener la compostura y no romper en llanto frente a él. Al final de la entrevista tomé sus manos con fuerza, intentando transmitirle lo terrible que me parecía la situación. Le dije que lo único que yo podía hacer era escribir la mejor historia posible, con la esperanza de que alguien leyera el artículo, viera la foto y ayudara a encontrar a su pequeño. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, durante mi día libre, recibí entonces una llamada de un colega. Habían encontrado el cuerpo del niño en un vertedero. Lo peor es que el padre había sido arrestado, pues él resultó ser el responsable de lo ocurrido. Al parecer tenía problemas con la madre del niño y en un acto de venganza decidió acabar con la vida de su propio hijo. Inventó entonces la historia del robo para encubrir lo que él había hecho. No quise saber y todavía no quiero saber más detalles. Lo único que sé es que yo estreché las mismas manos que cometieron ese aberrante acto. Lloré por el niño, mientras ese hombre me manipulaba sabiendo lo que había hecho solo unas horas antes. Ese hecho me persiguió por años. El siguiente relato fue compartido por el usuario Egglate. Mi madre, cuando tenía poco más de 20 años, vivía en el área metropolitana de Toronto. Una noche viajaba sola en el metro cuando un joven de pronto se sentó frente a ella. Al principio no le prestó demasiada atención,
pero pronto se dio cuenta de que este tipo no dejaba de mirarla. Este tipo de situaciones ya la ponían bastante nerviosa, así que comenzó a sentirse aún más incómoda después de que el tipo simplemente no le quitaba la mirada. Como su instinto le decía que algo no andaba bien, ella decidió ponerse de pie, a ver si el chico hacía lo mismo. Y así fue. Él también se levantó. Sorprendida, se sentó de nuevo y lo intentó una vez más antes de llegar a su próxima parada, y otra vez el hombre se levantó al mismo tiempo que ella. Cuando mi mamá por fin llegó a su destino, decidió bajar rápidamente del tren. Él la siguió y en ese momento sintió una certeza aterradora. Algo muy malo le iba a pasar. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr. Cruzó la calle justo cuando varios autos estaban pasando, lo que afortunadamente impidió que este hombre la pudiera seguir. Después de esto, nunca más lo volvió a ver. Pasaron los años y la vida continuó su curso, hasta que un día mi madre vio de pronto una noticia que la paralizó. Había una imagen en las noticias, la de un hombre que había sido arrestado. Era Paul Bernardo, el infame abusador de Scarborough. Su foto apareció en todas las cadenas de televisión y periódicos, y al ver su rostro, mi madre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el mismo hombre que la había seguido aquella noche en el metro. De hecho, cuando mi mamá tuvo ese encuentro, muchas mujeres de la zona, incluyéndola, vivían con una sensación de paranoia constante. Era difícil no sentir miedo con lo que se escuchaba en las noticias, pues este extraño hombre había estado asesinando y desapareciendo a muchas mujeres. Mi mamá me contó esto hace tiempo, y cuando yo revisé las fotos de las víctimas de este tipo, también me quedé helada. Y es que en sus 20s mi mamá se parecía mucho a Kristen French, una de las tantas jóvenes que tristemente no logró escapar. Es aterrador pensar lo cerca que estuvo de tener un destino tan diferente. De hecho, todavía vivimos en el área de Toronto y hace poco a Bernardo le negaron la libertad condicional. El hombre con el que la madre de Eglate se topó, Paul Bernardo, fue de hecho uno de los más infames criminales en la historia de Ontario. Bernardo, junto con su esposa Karla Homolka, cometió sus crímenes en el área de Scarborough, en Ontario, entre 1987 y 1990, y se les atribuyen al menos 3 asesinatos: las jóvenes Leslie Mahaffey, Kristen French y Tammy Homolka, la hermana de Karla. Estos crímenes se caracterizaron por lo brutales de sus abusos y sus torturas, y se hicieron muy notorios por la grabación que hubo de alguno de ellos. Bernardo fue arrestado en 1993 y condenado en 1995 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y tal como Eglate menciona, ha solicitado su libertad en más de una ocasión, pero todas las veces ha sido negada. Pasemos entonces a la siguiente anécdota, una que fue compartida por el usuario Hostile Makeover. Una noche típica en un restaurante de 24 horas. Este típico lugar donde solíamos ir después de salir del club estaba lleno a más no poder. De repente, un tipo aleatorio se acercó con nosotros a la mesa y nos preguntó si podía sentarse, ya que no había mesas individuales disponibles. Este señor era mayor que todos nosotros en el grupo, pero estábamos algo ebrios, así que simplemente le dijimos que sí, pues queríamos despejarnos antes de caminar a casa. En nuestro grupo había unas 10 personas, y este tipo empezó a platicar con algunos de los chicos, pero se comportó de forma un tanto extraña. Él, no sé, simplemente era raro. Apenas habló, comió su comida, bebió su café, nos agradeció por haberle dado un lugar en la mesa y se fue de ahí. Meses después, me llevé una enorme sorpresa en las noticias cuando apareció un reporte sobre un hombre que había sido encontrado masturbándose bajo un puente junto a un cuerpo sin vida. Se trataba del mismo tipo que se había acercado a nosotros. Hostile Makeover, tras escribir esta historia, dejó una fotografía de este hombre, quien resultó ser Arthur Shawcross, también conocido como el monstruo del río Genesee. Este fue un infame criminal estadounidense responsable de una serie de hechos bastante brutales durante los años 70 y a finales de los 80. En 1972, Arthur fue condenado por el asesinato
asesinato de 2 niños, lo que le llevó a una sentencia de 25 años en prisión, pero sorprendentemente fue liberado después de tan solo haber cumplido 15 años, a pesar de la gravedad de sus crímenes. Tras su liberación en el 87, comenzó una nueva ola de violencia. Entre el 88 y el 89, Shawcross asesinó a 11 mujeres en Rochester, Nueva York, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales o mujeres en situaciones vulnerables. Lo que hacía particularmente espeluznante a este tipo era su capacidad para presentarse como una persona aparentemente normal, lo que le permitía acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Y tal como Hostile Makeover nos comentó en su relato, sus crímenes fueron descubiertos cuando fue capturado en 1990, mientras estaba muy cerca del lugar de uno de sus asesinatos. Arthur Shawcross fue sentenciado entonces a cadena perpetua y murió en prisión en el año 2008. En otra publicación de Reddit, Shot-Construction455 nos compartió su experiencia. Tuve un empleado que se encargaba de realizar reparaciones menores en equipos de construcción. Un día se retrasó excesivamente en un trabajo y me molesté. Revisé la información del GPS y vi que no estaba donde se suponía que tenía que estar. Tanto mi asistente como yo intentamos contactarlo repetidamente, pero él no respondió. Esto me enfureció todavía más, pues no era la primera vez que tardaba demasiado o que ignoraba su radio Nextel, el cual era proporcionado por la empresa. Comenzamos a investigar y descubrimos que esto había sucedido en varias ocasiones. Cuando finalmente volvió, lo esperé sola en mi oficina y decidí despedirlo. Me sorprendió que de hecho lo tomó bastante bien, y esto me impactó ya que había lidiado con muchas situaciones difíciles como mujer en un campo y una empresa dominados principalmente por hombres. Unos años después, cuando ya trabajaba en otra sucursal de la misma empresa, de pronto unos policías se aparecieron en la puerta y querían hablar conmigo. Querían saber qué recordaba de este hombre. Yo les conté que lo había despedido, entre otros detalles, y ellos entonces solicitaron los registros de GPS de la empresa. A partir de ahí, me dijeron que iban a continuar su investigación. Resulta que estaban buscando cuerpos, y los encontraron. Este tipo se había declarado culpable para evitar la pena de muerte, pues él había estado recogiendo prostitutas usando la camioneta de la empresa. Después, les había quitado la vida y había desechado sus cuerpos en una zona rural en el condado vecino. La siguiente historia llega a través del usuario PicPicCarrotMoon. Mi madre trabajaba como auditora nocturna en un hotel donde Neil Falls era a menudo el único otro empleado presente, actuando como guardia de seguridad. Solo lo conocí una vez, de paso, pero ella trabajaba con él todas las noches. Si bien el relato de PicPicCarrotMoon parece ser bastante corto, la historia detrás de Neil Martin Falls es realmente espeluznante. Este tipo nació en 1960 y fue un asesino en serie estadounidense que estuvo activo en la década de 2010, conocido por atacar principalmente a trabajadoras sexuales. En 2014, en Charleston, Carolina del Sur, durante un encuentro con una mujer llamada Heather Soul, él intentó estrangularla, pero ella logró defenderse y en medio del forcejeo le disparó en la cabeza. Después de su muerte, la policía encontró en su vehículo herramientas de tortura y evidencia que lo vinculaba a al menos 3 asesinatos de escort en otros estados, incluyendo el estado de Nevada y el estado de Oregon. Tal cual como nos dice PicPicCarrotMoon, este no es el tipo de historia que esperas leer en las noticias sobre un compañero de trabajo con el que pasaste tantas horas y tantas noches en soledad. Y para cerrar este video, dejé al final la historia que me pareció la más impactante, o al menos la que tiene al criminal más conocido. Este relato fue enviado por el usuario DB Lightside y nos cuenta lo siguiente. Cuando era joven, mis padres me contaron sobre la vez en la que mi papá se encontró con Ted Bundy. Mi papá ese día estaba entrando al lugar donde mi mamá trabajaba, justo cuando Bundy salía. Ellos intercambiaron palabras amables y Bundy le estrechó la mano a mi papá. Dijo que estaba trabajando para un agricultor en un pueblo a unos 30 kilómetros de ahí.
A mi padre esto le pareció extraño, pues Bundy llevaba un largo abrigo de lana y sus manos eran sorprendentemente suaves, como las de un bebé. Nada que ver con las manos o la apariencia de un trabajador de campo. Según lo que me contaban, en los años 70 hubo anuncios advirtiendo a los residentes de que este tipo podría estar en la zona asesinando, pues nosotros vivimos muy cerca de Colorado. Fue una historia bastante interesante, pero tuvieron que pasar casi 40 años para que yo me enterara de toda la verdad. Y es que 40 años después, yo asistí a una fiesta de cumpleaños de una amiga, y después fui a su casa para disfrutar de comida casera. Estando ahí, ella me contó que cuando era estudiante de justicia criminal en la universidad, escribió su tesis sobre Ted Bundy. Me sorprendí muchísimo cuando me mencionó que parte de su material provenía de los informes policiales sobre el ataque que había recibido mi madre. Sorprendido por esto, decidí hablar con mis padres al respecto y escuché su versión completa de los hechos. En aquel entonces mi madre trabajaba en un Montgomery Wards y ese día estaba sola. Bundy de pronto entró, la llevó a una habitación trasera y la arrojó al suelo. Ella comenzó a patearlo y golpearlo con todas sus fuerzas, luchando por su vida. Después de un rato, él se levantó, la miró y le dijo que iba a salir a almorzar y que después de eso volvería por ella. Fue más o menos en ese momento cuando mi papá iba entrando, justo cuando Bundy estaba por salir. Habló con él brevemente, le estrechó la mano y después se fue a ver a mi mamá. Al notar cómo estaba ella, mi papá salió corriendo, pero el tipo ya se había ido. Mi papá entonces recorrió varios restaurantes con el sheriff local buscando a Bundy, pero no tuvieron suerte. Hoy en día, mi papá no puede ni soportar ver documentales sobre este tipo, pues a menudo aparece con ese mismo abrigo de lana y esa sonrisa arrogante. De hecho, mi mamá tenía un aspecto en ese tiempo que podría haberle hecho parecer como la hermana de cualquiera de las víctimas de ese monstruo. Mis padres no nos quisieron contar la historia completa cuando éramos niños, pues nos querían proteger, especialmente porque todavía estaba suelto cuando éramos niños, y creían que tal vez podría ponernos en un nivel de paranoia bastante grande. Sé que de todos los criminales que han sido mencionados en este video, probablemente el que menos necesite presentación sea Ted Bundy. Sin embargo, para aquellos que no lo conozcan, les explicaré brevemente su historia. Bundy fue un infame asesino en serie estadounidense que estuvo activo en la década del 70 y en la del 80. Él era conocido por su carisma y su atractivo físico, cosas que utilizaba para cometer numerosos secuestros, abusos y asesinatos de jóvenes mujeres en varios estados de Estados Unidos. Se estima que fue responsable de la muerte de al menos 30 personas, aunque se cree que el número real podría ser mayor. Fue arrestado varias veces y logró escapar en 2 ocasiones, pero finalmente fue capturado y condenado a muerte. Bundy finalmente fue ejecutado en 1989 en Florida. Como dije al principio de este video, es prácticamente imposible darte cuenta de todas las personas que están a tu alrededor y que de esas 360 personas aproximadamente que tú ves día a día, sepas quién de ellos podría ser un criminal tan perverso como los que acabas de escuchar en estos relatos. Sin embargo, quiero hacer la pregunta en este punto y decirles a ustedes, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha topado con un criminal famoso o con un asesino serial? Me encantaría hacer una versión de estas historias, pero con gente hispanohablante, con criminales que han estado en esta parte del mundo. Así que dejen en los comentarios todo lo que sepan al respecto o envíenme su relato a mundocreepyhistorias@gmail.com con el asunto "me encontré con un criminal". Ahí voy a estar al pendiente de sus relatos y si hay mucha buena aceptación de este video, en un futuro les puedo traer una continuación con sus propias historias. Ojalá que este video les haya gustado. Yo fui Masked Man. Nos vemos después.